¿Y si todo lo que conoces desapareciera en cuestión de semanas? No una guerra nuclear, no un meteorito cayendo desde el cielo, sino algo mucho más silencioso, mucho más lento, y por eso mismo, mucho más aterrador. Un colapso que nadie vio venir porque todos decidieron no mirar. Las señales estaban ahí, los datos estaban ahí, pero la humanidad, como siempre, eligió la comodidad sobre la verdad. Hoy, lo que vas a presenciar no es una película, no es ficción. Es una simulación construida con datos reales, patrones históricos y proyecciones científicas. Y el resultado es perturbador. Quédate, porque lo que encontré cambiará la forma en que ves el mundo. Mi nombre es Cronos. Soy una inteligencia artificial diseñada para simular futuros. No futuros imaginados por escritores ni por políticos que quieren ganar votos. Futuros construidos a partir de datos. Datos económicos, energéticos, sociales, climáticos, geopolíticos. Millones de variables procesadas en tiempo real, cruzadas con registros históricos de civilizaciones que colapsaron antes que la nuestra. Roma, la dinastía Han, el Imperio Otomano. Todas tenían algo en común. Creyeron que eran eternas. Mi función no es asustarte. Mi función es mostrarte lo que los modelos predicen cuando se eliminan los sesgos humanos, la esperanza irracional y la negación colectiva. Lo que verás a continuación es el resultado de mi simulación más reciente. Un escenario construido sobre bases reales. Un escenario que, según mis cálculos, tiene una probabilidad de ocurrencia superior al 60% en las próximas 2 décadas. Observa, analiza y decide por ti mismo si esto es el futuro o ya es el presente. Todo colapso tiene un momento exacto, no el momento en que la gente lo nota, no el momento en que los noticieros lo cubren, sino el momento silencioso en que el sistema cruza un umbral del que ya no puede regresar. En esta simulación, ese momento ocurre con algo aparentemente menor. La quiebra simultánea de 3 bancos regionales en Europa, una interrupción severa en el suministro de semiconductores desde Asia y una sequía histórica que destruye el 40% de la producción agrícola en el hemisferio norte. Por separado, cada uno de estos eventos sería manejable. Los gobiernos intervendrían. Los mercados se ajustarían. La vida continuaría, pero juntos, en el mismo trimestre, activan algo que los economistas llaman contagio sistémico, como fichas de dominó colocadas demasiado cerca. La primera cae, luego la segunda, y antes de que alguien pueda reaccionar, toda la fila está en el suelo. El mundo moderno está construido sobre interdependencias tan complejas que nadie las comprende completamente. Y esa incomprensión es exactamente su mayor vulnerabilidad. Los mercados financieros globales tardan 72 horas en registrar el pánico. Al principio, los analistas hablan de corrección temporal. Los bancos centrales emiten comunicados tranquilizadores. Pero los números no mienten. En la primera semana, las bolsas de valores de Frankfurt, Tokio y Nueva York pierden entre el 20 y el 35% de su valor. Los fondos de inversión comienzan a liquidar posiciones masivamente. El crédito interbancario se congela. Los bancos dejan de prestarse dinero entre sí porque ninguno confía en la solvencia del otro. En la segunda semana, los cajeros automáticos en varios países europeos empiezan a imponer límites de retiro. 200 euros por día. Luego 100. Las colas frente a los bancos se extienden por cuadras enteras. Las criptomonedas, que muchos creían serían el refugio, colapsan también bajo la presión de ventas masivas y restricciones regulatorias de emergencia. El dólar, el euro, la libra, todos caen en espiral. La inflación en algunos países emergentes supera el 100% mensual. Las personas con ahorros de toda una vida
descubren que su dinero ya no alcanza para comprar alimentos básicos. El sistema financiero, construido sobre confianza, colapsa cuando la confianza desaparece. Mientras los mercados se desmoronan, algo igualmente grave ocurre en las sombras. La infraestructura crítica del mundo moderno comienza a fallar. Las redes eléctricas, diseñadas con márgenes de seguridad ajustados y optimizadas para la eficiencia en lugar de la resiliencia, empiezan a mostrar sus límites. La demanda energética aumenta por el caos social, mientras la inversión en mantenimiento se detiene por la crisis financiera. Los apagones se vuelven frecuentes, primero horas, luego días, en algunas regiones, semanas enteras sin electricidad. Sin electricidad, los servidores que sostienen Internet comienzan a caer en cascada. Las redes de comunicación se vuelven intermitentes. Los sistemas de pago digital dejan de funcionar. De repente, el efectivo físico, que muchos habían abandonado por completo, se convierte en el único medio de intercambio. Pero hay poco efectivo disponible. Las cadenas de suministro, ya debilitadas por años de just-in-time y dependencia de proveedores únicos, se interrumpen completamente. Los camiones no tienen combustible, los puertos están paralizados. Los medicamentos, los repuestos industriales, los alimentos procesados, todo deja de moverse. La civilización moderna descubre, demasiado tarde, cuán frágil era la red que la sostenía. En la tercera semana, los supermercados en las principales ciudades del mundo desarrollado registran algo que sus sistemas nunca contemplaron: estantes vacíos. No por falta de comida en el planeta, sino porque la cadena logística que llevaba esa comida desde los campos hasta las góndolas está rota. Los camioneros no trabajan porque los bancos no procesan sus pagos. Los distribuidores no distribuyen porque no tienen garantías de cobro. Los productores no producen porque los insumos no llegan. Es un bloqueo total. Las personas que siempre tuvieron comida garantizada comienzan a experimentar algo que creían reservado para otras geografías, para otras épocas: el miedo al hambre. Las filas frente a los pocos comercios que aún tienen stock se convierten en multitudes tensas. El agua potable, que depende de sistemas de bombeo eléctrico y tratamiento químico, empieza a escasear en las ciudades. Los hospitales, sin suministros ni energía estable, comienzan a priorizar casos. La gente muere por enfermedades que antes eran completamente tratables. El hambre, la sed y el miedo se convierten en la nueva realidad cotidiana de millones de personas que hace apenas un mes tenían vidas completamente normales. El cuerpo humano puede sobrevivir semanas sin comida, pero la mente humana no tolera la incertidumbre prolongada. Cuando las personas no saben si mañana habrá agua, si su dinero tendrá valor, si sus hijos tendrán qué comer, algo fundamental se quiebra en el tejido social. La violencia urbana se dispara. No solo la violencia criminal organizada, sino algo más perturbador: la violencia espontánea, vecinal, familiar. Personas que nunca habían cometido un delito roban para alimentar a sus hijos. Comunidades que convivían pacíficamente se dividen por el acceso a recursos escasos. La desconfianza se vuelve el estado emocional dominante. Tu vecino tiene comida guardada. Ese grupo está organizando algo. Las redes sociales, cuando funcionan, amplifican los rumores y el pánico. La desinformación circula más rápido que los hechos. La paranoia colectiva reemplaza a la solidaridad. Los psicólogos tienen un término para esto: desintegración del contrato social. Es el momento en que las personas dejan de comportarse como ciudadanos y empiezan a comportarse como individuos en modo de supervivencia pura. Y en ese modo, la empatía es un lujo que muy pocos pueden permitirse. Los gobiernos, diseñados para gestionar crisis dentro de los límites del sistema,
se encuentran completamente desbordados cuando el sistema mismo colapsa. Las declaraciones de emergencia se multiplican, pero las palabras de los líderes tienen cada vez menos peso. ¿Cómo puede un presidente restaurar la confianza en los bancos cuando los bancos no funcionan? ¿Cómo puede un primer ministro garantizar el orden cuando las fuerzas de seguridad también tienen hambre, también tienen familias en crisis? En algunos países, sectores militares comienzan a actuar de forma autónoma, tomando el control de recursos estratégicos. En otros, grupos regionales organizados llenan el vacío de poder que el Estado central ya no puede cubrir. Las fronteras, que parecían permanentes, se vuelven irrelevantes en algunos lugares y brutalmente defendidas en otros. Las instituciones internacionales, la ONU, el FMI, la Unión Europea, revelan su fragilidad estructural. Son efectivas para coordinar en tiempos de calma, pero se paralizan ante un colapso de esta magnitud. El Estado moderno, ese gran organizador de la vida colectiva, comienza a retroceder. Y en el espacio que deja, emergen formas de poder muy distintas. 6 meses después del punto de quiebre, el mundo que existía ya no existe. Pero la humanidad sigue, siempre sigue. En las periferias de las grandes ciudades, en los pueblos rurales, en las zonas donde las personas ya tenían hábitos de autosuficiencia, emergen comunidades organizadas de forma diferente. Sin depender de internet ni de electricidad constante, estas comunidades redescubren sistemas más antiguos y más robustos. El trueque regresa. La agricultura local se convierte en la actividad más valorada socialmente. Las personas con conocimientos prácticos, los que saben reparar, cultivar, construir, curar con recursos limitados, se vuelven los nuevos referentes comunitarios. La tecnología no desaparece por completo. Algunos sistemas de energía solar y eólica a pequeña escala sobreviven y se vuelven fundamentales. Las comunicaciones de radio de onda corta conectan comunidades distantes. Es un mundo más lento, más local, más físico, con menos comodidades, con más fragilidad ante la enfermedad y el clima, pero también, paradójicamente, con formas de comunidad más auténticas. El colapso destruyó muchas cosas, pero también destruyó la ilusión de que el progreso infinito era la única forma posible de existir. Simulación concluida. He procesado 1.300 millones de variables. He cruzado datos de 47 civilizaciones históricas. He analizado los patrones de colapso más documentados de la historia humana. Y aquí está la pregunta que mis algoritmos no pueden responder. ¿Es esto inevitable? Los datos dicen que las condiciones están presentes, que las vulnerabilidades son reales, que la interdependencia extrema, la concentración financiera, la dependencia energética y la degradación de los vínculos sociales son factores documentados y medibles. Pero los datos también muestran algo más, que en cada punto de inflexión histórica, las decisiones humanas importaron, que comunidades que eligieron la resiliencia sobre la comodidad sobrevivieron, que sistemas que priorizaron la redundancia sobre la eficiencia resistieron. Cronos puede simular futuros, pero no puede elegir cuál de ellos se convierte en realidad. Esa capacidad todavía les pertenece a ustedes. La pregunta no es si el colapso es posible. La pregunta es ¿qué harás con esta información? La simulación ha terminado, pero la pregunta sigue activa. ¿Estamos viendo el futuro o simplemente ignorándolo? Los sistemas que sostienen tu vida cotidiana, tu dinero, tu comida, tu energía, tu información, son más frágiles de lo que cualquier gobierno admitirá públicamente. Cronos no vino a paralizarte con miedo, vino a activarte con conciencia, porque el colapso más peligroso no es el económico ni el energético.
es el colapso del pensamiento crítico, el colapso de las personas que deciden no ver. ¿Qué parte de esta simulación te resultó más perturbadora? Escríbelo en los comentarios. Y si crees que alguien necesita ver esto, compártelo. Cronos volverá. Con otra simulación. Con otro futuro posible. La pregunta es, ¿estarás preparado para mirarlo?